Es la cosmovisión del hombre indígena frente a los dioses que rigen su vida natural y espiritual. Danzas, máscaras y cantos, ritos y premios, miedo al castigo divino. Es el bien y el mal en su ancestral e incansable lucha por las almas. Llegan una serie de misioneros jesuitas de diferentes partes del mundo, no solamente españoles. Todas las comunidades que conocemos hoy son fundaciones de los pueblos indígenas, ahora con los jesuitas. Parte del problema que hay aquí es que los misioneros jesuitas, franciscanos, los intentos de conquista y de colonización, pero todos los intentos que se hacían eran sacarlos de su vida cotidiana, de su forma de ser y de vivir. Y ese fue el gran error. Desde el principio de los tiempos, las etnias sonorenses adoraban a sus dioses, el sol, la luna, las estrellas, la madre naturaleza y los animales del monte, seres reales o mitológicos que habitaban en mundos paralelos y a quienes rendían tributos con danzas animistas y bailes paganos. Temían especialmente a sus demonios, espíritus malignos e intrusos, a quienes debían apaciguar con festejos, ritos y cantos de poder. Los indígenas del noroeste del país tenían su propia concepción del universo, en el cual habitaban gigantes o animales poderosos que representaban el bien y el mal, pueblos nómadas y seminómadas que se trasladaban guiados por la posición de las estrellas y la bóveda celeste. Dios, no podríamos pensar en un Dios o en una serie de dioses, sino en una concepción del mundo, en donde puede haber una serie de personajes que están presentes, más que con la idea de la religiosidad actual de un Dios. Estamos hablando de que, por ejemplo, ellos concebían esta relación con el universo en términos de esta manera en ver estos diferentes universos. Y entre estos diferentes universos podemos encontrar al Sol y a la Luna como aspectos importantes de esta creación de estos grupos, como padre y madre, inclusive el Sol como el padre, la Luna como la madre, pero encontramos otros aspectos como las constelaciones, como los cometas, como inclusive algunos aspectos que entran en juego, el Sol y la Luna, como los eclipses, y todo esto implicaba precisamente esa relación con la naturaleza, en donde había personajes sagrados que formaban parte de esta cosmovisión. El origen del mundo, o bien del universo, no podemos establecerlo en la visión de los pueblos originarios según los parámetros que nosotros como población conocedora de la ciencia occidental tenemos para delimitarlo en términos de planeta, galaxia, etc. Ellos tienen una visión más general de la vida en cuanto a sus orígenes y en cuanto a su funcionamiento. Sin embargo, es muy interesante el hecho de que hay ciertas coincidencias en los planteamientos científicos acerca del origen de la vida y los que podemos identificar en la tradición oral de los distintos pueblos de Sonora o del mundo. Por ejemplo, un hecho que ha sido determinado científicamente es el origen de la vida en el agua y su posterior desarrollo en el medio terrestre. De acuerdo a su filosofía, etnias como los Comcacs o Seris creían en animales pensantes como responsables de la creación de la tierra. Parte de esta sociedad considera que su origen está en el mar,
que provienen del fondo del mar. Hay una historia que es la que da sentido a la ceremonia de la fiesta de la caguama de los 7 filos, donde se refiere la idea de que antes de todo era solamente mar y los seres marinos se reunieron a platicar que algo más tenía que haber. Cada uno de los distintos seres intenta encontrar qué hay en el fondo del mar. Los más poderosos, como la ballena, el tiburón, lo intentan y fracasan. El delfín, la totuaba, en fin, todos los seres marinos hacen su esfuerzo y nadie logra nada. Finalmente es la tortuga, la caguama, conocida como tortuga de los 7 filos, la que empieza a nadar y nadar hacia el fondo del mar. El resto de los animales marinos se alejan, se cansan de esperar. La tortuga insiste hasta que llega al fondo. Cuando ya no puede más, cuando está muy agotada, alcanza solamente a dar un manotazo en lo que era el fondo del mar y toma un puño de arena. Empieza a subir hacia la superficie y mientras sube, el puño de arena que lleva pues en su aleta se le empieza a desvanecer, empieza a escapársele y hasta el final solamente queda un pequeño grano de arena que es de donde surge la tierra. Lo que yo he aprendido a través de la antropología es que la tradición de los pueblos indígenas no era tan blanco y negro, no era tanto decir eso sí, eso no. Era más bien formas espirituales de vida. Ellos no tuvieron separado, aquí es el gobierno, aquí es la agricultura, aquí es la espiritualidad, aquí es la escuela. Ellos no tuvieron así. Era una vida, una sola visión que incluía todo, ¿verdad? Para los grupos de indígenas del sur de Sonora y norte de Sinaloa, como los yaquis y mayos, el término religión no era un concepto que comprendían por separado, ya que todas sus vivencias y comportamiento estaban basados en el miedo a la deidad, al espíritu, a los elementos y al clima. Su capacidad para sobrevivir, contraponiéndose contra las adversidades del entorno natural, es un elemento que ha desencadenado a través del tiempo estas distintas capacidades para sobreponerse y no solamente eso, sino también para imponer sobre este escenario, lo podríamos ver de esta forma, este escenario natural en el que ellos han vivido por miles de años, su propia identidad.
Ellos se han adaptado a vivir en la sierra, a vivir en la ribera, a vivir en el desierto, es decir, a tener distintos medios. Tenemos que acordar, nuestro pueblo aquí en Sonora, como muchos pueblos indígenas en su historia, vivía sin ropa, básicamente. Dicen que los ópatas tienen como, las mujeres ópatas tenían una falda de venado, pero típicamente en nuestros pueblos, por el calor y todo de aquí, pues vivían sin ropa. Y los hombres tenían, igual como las mujeres, tenían su pelo muy largo hasta las caderas. Por el calor, se bañaban cuando menos 2 o 3 veces al día, bueno, menos en tiempo de verano, ¿verdad? En los arroyos, en los ríos. Pues mira, se habla, de acuerdo a la tradición oral, pues se habla de, hay una leyenda por ahí que habla de esto, de que era un solo grupo, yaquis y mayos, pues, ¿no? Y que se tenían que ir a vivir a las orillas del río, que es donde había agua para subsistir. Cada uno de algunos grupos que se formaron, pues. Cobanaro Mayor le dijo, en lengua le dijo, Eme, me kensaja, goibadwe mayuan bicha. Ustedes van a vivir a orilla de los 2 primeros ríos que encuentren. Y se fueron los 2 grupos a los que mandaron a vivir a este río. De ahí vino la palabra Mayoan, dicen, pues, ¿no? De mayos. Mayoan quiere decir a orilla de, a los 2 primeros ríos que encuentren, pues, a la orilla de los primeros ríos que encuentren. Uno fue el río aquí, que le dicen el río Mayo, y el otro fue el río El Fuerte, Sinaloa, que es donde están ubicados los pueblos mayos, los lloremes, pues, Los antiguos indígenas sonorenses tenían una forma propia de ver la religiosidad, incluyéndose a sí mismos como seres que convivían y eran parte de mundos alternos y complejos. Entonces, bueno, tenemos múltiples maneras de ver esta religiosidad de estos grupos, pero más pensada como una religión completamente conformada, como en las diferentes religiones de este mundo, era más bien como ellos tenían cierta idea del mundo y cuál era su participación en este mundo. En un mundo muy complejo de relaciones, de normas sociales que se establecían ahí al interior de estas comunidades y se reproducían a partir de esta relación con la naturaleza. Incluso lo vemos para otros mundos como el Cehuaania, que es el mundo de flor, que le llaman también los yaquis y mayos, y que implica precisamente un espacio paralelo al mundo de los hombres, en donde hay una relación entre el hombre que ha cumplido con las normas establecidas y este otro ámbito que implica la relación con la naturaleza en términos de lo que podríamos decir en los mejores términos.
Con la llegada de los evangelizadores españoles a la provincia de Sonora, Sinaloa, las etnias caítas tuvieron que adaptarse a nuevas enseñanzas y a un nuevo Dios. Siguiendo su misión doctrinal, los jesuitas intentaron enseñar el catolicismo en su forma más pura. Pero al enfrentarse a la cosmovisión de los yaquis y mayos, decidieron integrar ambos sistemas de creencias en una especie de catolicismo nativo, sincretismo que les permitió sembrar exitosamente la semilla de su religión. Y cuando llegan a esta región, llegan una serie de misioneros jesuitas de diferentes partes del mundo, no solamente españoles. Eso hizo que de alguna manera la orden jesuita tuviera una idea de que hay una diferencia entre los diferentes grupos sociales que formaban en ese tiempo los países de Europa, y que cuando se encuentran en el noroeste de México descubren esta gran diversidad, y al mismo tiempo el hecho de que se encuentran con una herramienta muy diferente a la de sus otras compañías, en donde iba de la mano la espada y la cruz. Para el caso del noroeste de México, básicamente, sobre todo yaquis, mayos, pimas, tojonodam, inclusive seris y otros grupos del noroeste, no entran los contingentes militares, sino entran únicamente los jesuitas, y los jesuitas requirieron entonces adaptar estos planteamientos de lo que era integrar al catolicismo europeo todos estos grupos a los que se consideraban como idólatras y carentes de una religión. Y los primeros que llegaron era el padre Andrés Pérez de Rivas, padre Tomás Basilio, y después el padre Pedro Méndez. Ellos trabajaron primero en Sinaloa, luego en 1614, padre Pedro Méndez llega aquí a Comoa para iniciar su trabajo con los mayos. De ahí va extendiendo poco a poco. 3 años después llegan con los yaquis. Todas las comunidades que conocemos hoy pues son fundaciones de los pueblos indígenas, ahora con los jesuitas. Entonces, por ejemplo, los famosos 8 pueblos de la tribu yaqui son fundaciones con los jesuitas. Cuando llegan los jesuitas, pues empiezan ellos a hacer su tarea evangelizadora en nuestros pueblos, porque antes de ellos, antes de la llegada de ellos, pues no estaba la religión católica dentro de nuestras comunidades. Ya con la llegada de jesuitas y franciscanos, pues cambia, pues, ¿no? Por ejemplo, antes cuando no llovía, se hacía la procesión de la lluvia, pues, de acuerdo a lo que decían la gente, que era con animales como el sapo, la rana, pues, ¿no? Tenían que ir ellos en procesión para pedir la lluvia, pues. Y pues siento yo que ahora, pues, es San Juan, pues, ¿no? A raíz de que entran jesuitas y franciscanos, pues, San Juan es el del agua, pues a San Juan hay que pedirle, pues. Y pues ya quedó establecido así, y la comunidad lo aceptó, lo adoptó, y lo hizo parte de la cultura, pues, ¿no? A ellos se les rinde culto, se les hace la fiesta, pues, ¿no? En honor a San Juan, un poco para pedir el agua, para pedir la buena cosecha también, pues. Para llegar a un punto medio en la convivencia, el entendimiento y la tolerancia fueron valores altamente practicados de parte de los jesuitas e indígenas. Entonces los jesuitas estaban por un lado tratando de entender al pueblo indígena, pero trayendo la fe, y el pueblo indígena a la vez tratando de entender al jesuita. Y si podíamos ir a una máquina de tiempo y ver ese encuentro, si era algo fantástico. Tenemos los escritos de los jesuitas. Hay un escrito que a mí me fascina mucho en cuanto a tu pregunta. Es el padre que estaba en Tecoripa, creo que como 1630. Y ese padre iba de rancho en rancho celebrando las misas, no vivía siempre en el mismo pueblo. Y después de mucho tiempo, según él, en ese pueblo eran pimas y ópatas, jovas. En ese tiempo, él dice que él en una de sus cartas ya era muy feliz porque había convencido a la gente a usar ropa. Dice, y escribió, ya son buenos cristianos, ya saben usar ropa. Pero lo que no sabía es que cuando él salía del pueblo, todos le quitaron la ropa, inmediatamente, ¿verdad? Y pusieron 2 hombres como estilo atalayas
vigilando a ver cuándo vuelve el padre. Y cuando uno anda a caballo en el desierto, pues se ve el pueblo que va levantando, y bien sabe que viene alguien. Y pues duraron un buen rato, pues avisando a la gente, ve padre, pon la ropa y todo muy bien. Hasta que un día se quedaron dormidos los atalayas, ¿verdad? Y el padre llega y toda la gente desnudo, ¿verdad? Todo el pueblo desnudo. Pues se enojó mucho, sabía que lo había engañado, ¿verdad? Toca la campana, viene toda la gente a la iglesia y me imagino, ¿verdad? Y les regaña muy feo, ¿verdad? Le dice, si van a ser cristianos, pues tienen que poner ropa aquí, no hay de otro. Entonces ellos, bueno, padre, está muy bien. Se va el padre. Cuando regresa otra vez, encuentra a la gente ahora sí vestido, decentemente, según. Y va entrando a la iglesia, que es lo que encuentra Cristo crucificado con pantalones, que le habían puesto pantalones a Cristo. Y el padre se enojó otra vez, ¿verdad? Mucho. Dice, ¿qué es esto? Falta de respeto. Y el jefe de la tribu le dice, padre, usted dijo que todos tenemos que poner pantalones, pues él también tiene que poner. Siento que al principio sí hubo rebelión, bueno, pero fueron muy astutos, también para llegar a las comunidades. Y la gente aquí es muy creyente y siempre respeta divinidades. Ellos demostraron esas divinidades, pues, ¿no? Los arroparon con esas cuestiones de la religión. Y la gente los adoptó y la adaptó, pero a su manera de pensar también, a su forma de ser, pues, ¿no? No adoptó el total, pues, ¿no? La expulsión de los evangelizadores jesuitas fue inesperada para los indígenas sonorenses, quienes después de un siglo de convivencia se habían acostumbrado ya a los visitantes. E incluso, después del destierro, mayos y yaquis siguieron practicando la religión católica, especialmente en sus fiestas y celebraciones patronales. Bueno, la expulsión de los jesuitas vino de España, nada pudieron hacer los grupos étnicos. De hecho, si bien había habido previo a eso una gran revuelta, sobre todo de yaquis en 1740, para 1767 ya se habían limado las asperezas, y jesuitas y yaquis, y por el otro lado con mayos, seguían funcionando de manera normal. Entonces, la salida de los jesuitas
vino de fuera, entonces ellos no tuvieron una participación para esa salida. Lo que sí sucedió es que a la salida de los jesuitas y antes y durante la llegada de los franciscanos, los indígenas yaquis y mayos y de otros grupos asumieron el rol de llevar a cabo la religiosidad tal como lo habían llevado a cabo y no requirieron ya de la guía de los misioneros porque ya estaba tan bien estructurada por varios siglos de que habían estado presentes que hizo que ellos mismos retomaran todos estos procesos rituales y como ya había una estructura tanto civil como religiosa a partir del modelo misional, hizo que ellos lo siguieran practicando al igual que lo habían practicado junto con los jesuitas. Pero con la expulsión de los jesuitas, que es algo muy, muy fuerte en la historia, el motivo de la expulsión y las consecuencias de la expulsión. Porque los jesuitas ya estaban aquí en Sinaloa, en Sonora, en Baja California, estaban ya entrando en Arizona. Como el rey de España no le gustaba la forma en que trabajaban los jesuitas, porque para los jesuitas los pueblos indígenas eran naciones. Y para el rey de España aquí era una sola nación. Cuando llegan los franciscanos, el rey de España les da la orden, tienen que enseñarles el español a la gente. No pueden tener su terreno propio como iglesia. Antes la iglesia tenía tierras de misiones muy extensas y quitaron todas esas tierras, porque en esas tierras de misión la gente podía vivir libremente, ¿verdad? No con el peligro de quedar como esclavos o como posesiones de los hacendados. Ellos lanzan el ministerio, pero nunca llegaron a tener el mismo efecto, creo, de los jesuitas. Porque desde ese periodo, 1767, si tú lo vas considerando, después de la independencia, fueron las leyes que expulsaron los españoles. Muchos de los franciscanos eran españoles. Después comenzó la persecución de la iglesia con Benito Juárez. Después fue la Revolución Mexicana. Entonces, todo ese periodo era muy inestable para la iglesia, ¿verdad? Incluso con la persecución de la iglesia. Protegidos por la inhospitalidad del desierto, los seris o Comcacs fue uno de los grupos étnicos sonorenses que no se vio afectado ni beneficiado con el proceso evangelizador de los jesuitas. Parte del problema que hay aquí, los intentos de conquista y de colonización, quisieron convertirlos en agricultores, en mano de obra acasillada, y se trata de una sociedad itinerante que aprovecha estacional y temporalmente los recursos del mar, del desierto, y no podían esperar a quedarse un solo tiempo dedicándose a la agricultura. Pero todos los intentos que se hacían eran sacarlos de su vida cotidiana, de su forma de ser y de vivir, y ese fue el gran error. Se llegó a considerar tanto a los seris como a los apaches como algunas de las más graves enfermedades de la región sonorense. Y realmente lo que sucedió es que se intentó dominarlos, se intentó despojarlos de su territorio y ellos generaron una lucha de resistencia.